Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de periquitos, en el que vamos a hablar de todas las mutaciones de periquitos australianos. Sin más, empezamos. Todos los periquitos, independientemente de cuál sea su mutación, pertenecen a una línea de color, que puede ser la línea verde-amarilla o la línea azul-blanca. Estas líneas de color, aparte de mostrar colores diferentes en su plumaje, también tienen diferentes tonos de color, que es lo que se conoce como factor de oscuridad, y presentan comportamientos genéticos distintos. Los periquitos comunes o ancestrales de línea verde son periquitos que tienen la cabeza de color amarillo y el cuerpo verde, y además presentan una serie de ondulaciones de color negro en la zona de la cabeza, el cuello, la espalda y las alas. Si nos fijamos bien, tanto el borde de sus alas como la cola y los gulares, que son esta especie de coloretes que se encuentran en la zona de los mofletes, son de un color azul marino o azul oscuro, y los espojos y las perlas del cuello son de color negro. En el caso de los periquitos de línea azul, la única diferencia visible a simple vista con los periquitos de línea verde es que su cabeza, en lugar de ser amarilla, es de color blanco y el cuerpo, en lugar de ser verde, es azul. No obstante, existe una gran diferencia en el comportamiento genético de ambas líneas que debemos tener en cuenta a la hora de la reproducción, ya que en función de esto las crías de periquitos saldrán de un color o de otro, puesto que los periquitos de línea verde son dominantes y los periquitos de línea azul son recesivos, lo que quiere decir que si cruzamos un periquito de línea verde puro con un periquito azul, todas las crías que obtengamos serán de color verde debido a que esta línea es dominante frente a la línea azul. Si os gustan los periquitos, seguramente en alguna ocasión habéis podido notar que la tonalidad del color del plumaje de algunos periquitos es diferente al resto, a pesar de que por lo demás son prácticamente idénticos. A esto se le conoce como factor de oscuridad y se puede dar tanto en periquitos de línea verde como en periquitos de línea azul. Por un lado, en lo que respecta al factor de oscuridad en la línea verde, encontramos a los periquitos verde césped, que es un periquito que no tiene factor de oscuridad, a los periquitos verde laurel, que tienen un factor de oscuridad, y a los periquitos verde oliva, que tienen dos factores de oscuridad. A simple vista, podemos ver que los tres periquitos son prácticamente iguales, lo único que cambia ligeramente es el tono del color verde de su plumaje, debido al factor de oscuridad, que a su vez también dependerá de la calidad de los periquitos, ya que es fácil encontrar periquitos que tengan el color del plumaje y un factor de oscuridad muy marcado y seleccionado de cara a los concursos, por lo que puede ocurrir el caso de que nos encontremos periquitos de línea verde con el mismo factor de oscuridad, pero que muestren diferente intensidad de color en su plumaje. En definitiva, como podéis apreciar, estos tres periquitos son casi iguales, ya que la única diferencia se encuentra en el tono del color verde, el cual se va volviendo más oscuro y apagado a medida que se van incrementando los factores de oscuridad. Es decir, cuanto más factores de oscuridad tenga un periquito, menos colorido y llamativo será su plumaje. Por otro lado, también hay diferencias en cuanto al factor de oscuridad en los periquitos de línea azul. Los periquitos sin factor de oscuridad son los denominados azul cielo, con un factor de oscuridad son azul cobalto y con dos factores de oscuridad son azul malva. De la misma manera que en el caso anterior, a medida que se van sumando factores de oscuridad, el tono azul del plumaje se vuelve más oscuro y apagado, llegando incluso a aparecer de color gris en el caso de periquitos malvas. Aparte de los factores de oscuridad, existen dos factores de color que también influyen en el tono del plumaje de los periquitos, que son el factor gris y el factor violeta. Los periquitos de línea verde con factor gris serán periquitos con un color muy parecido a los verde oliva, pero con un tono más apagado tirando a un color mostaza. Además, la cola será gris oscura y los gulares serán de un color azul claro, mientras que los periquitos de línea azul con factor gris no tendrán ninguna tonalidad azul en su plumaje, ya que las plumas de su cuerpo serán en distintos tonos de gris, a excepción de la cabeza que es de color blanco y de los gulares que son de un color azul cielo. El factor violeta, a diferencia del factor gris, lo que hace es añadir intensidad al color del plumaje, dando como resultados periquitos de colores oscuros, pero a la vez vivos e intensos. Sin embargo, este factor es bastante difícil de detectar, ya que podemos confundirnos con otro tipo de periquitos, como por ejemplo los verdes laurel o los azul cobalto. Puesto que un periquito sea de factor violeta, no quiere decir que el plumaje del periquito se vaya a volver de color lila. En periquitos de línea azul puede llegar a alcanzar tonos parecidos, pero claramente un periquito de línea verde nunca puede llegar a ser violeta, por lo que el factor violeta en este tipo de periquitos se comporta más bien como un factor de oscuridad, haciendo que el plumaje del periquito se vuelva más oscuro, pero con reflejos avioletados y tonos más vivos y llamativos. No obstante, una característica de este factor es que independientemente de la línea de color, los gulares se vuelven de color violeta oscuro.
Antes de continuar con otras mutaciones de periquitos, deciros que para evitar dudas, hay algunas variedades de periquitos como los periquitos antracita o los periquitos pizarra, que en algunas ocasiones podrían llegar a confundirse con periquitos de factor gris cuando realmente no lo son. No os preocupéis, que si queréis más adelante las vemos en el canal, pero básicamente a modo de resumen, los periquitos antracita son pájaros prácticamente de color gris oscuro casi negro, a excepción de la cabeza y algunas zonas de las alas, mientras que los periquitos pizarra presentan una especie de capa grisácea que da a las plumas un color ceniza. También podemos clasificar a los periquitos australianos en base a la forma de sus ondulaciones y a la melanina de su plumaje. Teniendo en cuenta las mutaciones, en la forma de las ondulaciones de los periquitos encontramos periquitos perlados y periquitos opalinos. Por un lado, los periquitos perlados se dividen en dos grupos, que son periquitos perlados de factor simple y periquitos perlados de factor doble. Cuando el perlado se presenta en forma simple, las alas son amarillas o blancas, dependiendo de la línea a la que pertenezcan, y las ondulaciones se vuelven muy delgadas, dando un toque muy característico al plumaje, ya que da la sensación de que tienen escamas. Además, si el periquito es de línea verde, la cola es completamente amarilla, y si es de línea azul, la cola es totalmente blanca. Los perlados dobles son completamente distintos a los de factor simple, ya que pierden por completo las ondulaciones y las perlas del cuello, y se vuelven de un solo color. Concretamente, en la línea verde saldrían periquitos amarillos de ojos negros y en la línea azul periquitos blancos de ojos negros. Los periquitos perlados, en cuanto a genética, son dominantes e incompletos, lo que quiere decir que podemos obtener periquitos perlados simple factor o doble factor mediante diferentes cruces. En primer lugar, si juntamos un periquito perlado con otro tipo de periquitos, obtendremos alguna de sus crías con la mutación perlada, ya que es una mutación dominante. Mientras que si juntamos dos periquitos perlados, pues obtendremos periquitos perlados de doble factor. En definitiva, si queremos obtener crías de periquitos perlados, al menos uno de los miembros de la pareja tiene que tener la mutación, ya que al ser una mutación dominante es imposible que se porte. Por otro lado, los periquitos opalinos se caracterizan principalmente porque las ondulaciones de la cabeza, el cuello y la espalda desaparecen o se vuelven muy finas, formando una especie de V en la espalda o el dorso. Además, el color corporal del periquito se extiende sobre las alas y tienen una franja blanca en las plumas de vuelo. Una mutación de periquitos muy similar a la opalina, pero que es bastante difícil de encontrar, son los periquitos ensillados. Este tipo de periquito se caracteriza principalmente porque las ondulaciones de la cabeza, el cuello, la espalda y los hombros son bastante diluidas, aunque no llegan a desaparecer como ocurre en los opalinos, provocando un efecto visual que a algunos les recuerda a unas sillas de las que se utilizan para montar a caballo. De ahí que se les llame comúnmente como periquitos ensillados. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de diferenciar mutaciones de periquitos son las variaciones de color de las ondulaciones, o lo que es lo mismo, variaciones en la melanina de las plumas. La melanina no es más que un pigmento que los pájaros pueden producir por sí mismos y que en función de su intensidad puede presentarse en el plumaje de los periquitos en diferentes tonalidades de color. Por un lado, cuando los periquitos tienen las ondulaciones y otras partes del plumaje, como la cola y las perlas del cuello de color marrón, se trata de periquitos mutación canela. En estos periquitos, tanto el color del cuerpo y la cabeza como el de los gulares es más claro y diluido que en el de un periquito del mismo color sin factor canela, y las patas pasan de ser grises a ser de un color rosado. Como curiosidad, comentaros que durante los primeros días de vida la cría de este tipo de periquitos tienen los ojos de un color ciruela. Por otro lado, cuando las ondulaciones son de color gris, se trata de periquitos desmelanizados, que a su vez se pueden clasificar en tres grupos, que serían los periquitos alas claras, periquitos alas grises y periquitos diluidos. Estos periquitos, aunque son muy similares entre ellos, presentan ligeras diferencias si nos fijamos muy bien. Por ejemplo, los periquitos alas claras se diferencian de los alas grises en la tonalidad del color de las alas, ya que como su propio nombre indica el color gris de los alas claras es más claro que los alas grises, a pesar de que con su plumaje corporal ocurre todo lo contrario, puesto que el color del cuerpo de un periquito alas claras será más intenso y brillante que el de un periquito alas grises. Sin embargo, los periquitos diluidos presentan un plumaje mucho más pálido y las ondulaciones se encuentran bastante diluidas, casi que podría decirse que son periquitos que han perdido casi todo su color. Además, los gulares de un periquito alas claras serán de color azul intenso, en los periquitos alas grises serán violeta pálido y en los periquitos diluidos tendrán un color azul o gris claro. También comentaros que de la combinación de periquitos alas claras con periquitos alas grises sale otro tipo de periquitos que son los periquitos full body. Esta especie de periquito se caracteriza por tener un plumaje con colores intensos y unas ondulaciones de color gris oscuras casi negras, por lo que si no nos fijamos bien podemos llegar a confundirlos con periquitos comunes. Otra mutación totalmente diferente son los periquitos rostrales.
que son periquitos de línea azul en los que la citacina, que es el pigmento encargado de dar color naranja, amarillo o rojo a las plumas, aún se encuentra presente en los periquitos. Es decir, son periquitos de línea azul, pero que tienen algunas características de los periquitos de línea verde. Dependiendo de la intensidad del amarillo, existen 3 tipos de periquitos rostrales. En primer lugar, los periquitos cara amarilla tipo 1 o cream face son los rostrales más suaves debido a que la presencia de citacina es muy pequeña, por lo que únicamente se vuelven de un tono amarillo clarito. Aquellas zonas que en circunstancias normales serían de color blanco. En segundo lugar, en los cara amarilla tipo 2 o yellow face, al tener una mayor presencia de citacina, el color amarillo del rostro es más intenso e incluso en algunas ocasiones este pigmento puede afectar a otras partes del plumaje como son el pecho o la espalda. Y por último, en los cara dorada, el elevado nivel de citacina provoca que no solo se vuelva de color amarillo la zona de la cabeza, sino que también se ve afectado el resto del plumaje, generándose así periquitos de tonos verdosos que fácilmente se pueden confundir con periquitos de línea verde. Seguramente, la primera imagen que se nos suele venir a la cabeza cuando pensamos en periquitos es el típico periquito que tiene diferentes colores en su plumaje, pero también debes conocer que existen diferentes tipos de periquitos que presentan únicamente un color en su plumaje y que tienen unas características únicas que los diferencian del resto, como es el caso de los periquitos hinos, en los que además de ser periquitos de ojos rojos, su plumaje es de un solo color, debido a que carecen de melanina, que como hemos comentado antes es la encargada de dar color a las ondulaciones de los periquitos. Dentro de los hinos podemos distinguir periquitos lutinos, periquitos albinos y periquitos marfiles. La diferencia entre estos tipos de periquitos radica básicamente en la línea de color a la que pertenezcan. Es decir, los periquitos albinos proceden de la línea azul porque son totalmente blancos, mientras que los periquitos lutinos, al proceder de la línea verde, son amarillos con los ojulares de color blanco. Una característica muy significativa de este tipo de periquitos es que tienen los ojos rojos y las patas rosadas. Además, si cruzamos un albino con un rostral, obtendremos periquitos marfiles, que como podéis ver son periquitos de un color amarillo pastel con el ocular blanco y con los ojos rojos. De la misma manera, si cruzamos un periquito hino con un periquito mutación canela, obtendremos periquitos alas de encaje. Los periquitos alas de encaje son periquitos de ojos rojos que tienen un plumaje amarillo-blanco en función de la línea de la que procedan y que presentan unas ondulaciones de color marrón claro bastante diluidas. Otra mutación muy peculiar de periquitos es la Texas. En los periquitos Texas, el color corporal es bastante diluido, llegando a ser prácticamente inapreciable salvo la zona de la rabadilla y la cola. Es decir, en el caso de periquitos de línea verde, el cuerpo de un periquito Texas será de color amarillo, salvo la cola y la rabadilla que será de color verde, mientras que en el caso de un periquito de línea azul, el cuerpo será blanco, con un ligero color azul en la zona de la cola. Además, a pesar de que las ondulaciones son negras, en las puntas de las alas estas ondulaciones van a ser mucho más claras y diluidas, ya que a medida que bajamos desde el hombro hasta las remeras, las ondulaciones se van decolorando. Y una mutación muy parecida a la Texas son los periquitos Hinley, que a diferencia de los Texas tienen un color menos diluido y las remeras de las alas en este caso son de colores mucho más oscuros e incluso pueden llegar a ser negras. También existen otro grupo de periquitos, conocidos como periquitos píos o periquitos arlequines, los cuales se caracterizan por presentar de forma aleatoria manchas blancas o amarillas por distintas partes del cuerpo en función de la línea a la que pertenecen. Dentro de este grupo encontramos 5 tipos: píos dominantes, píos recesivos, píos de collar, puntas claras y claros de ojos negros. Los píos dominantes de factor simple son periquitos que se diferencian del resto de píos, porque como veis tienen una especie de cinturón, que será de color amarillo en el caso de periquitos de línea verde y de color blanco en el caso de periquitos de línea azul. Mientras que en los píos dominantes de factor doble, las manchas pueden abarcar casi la totalidad del plumaje de los periquitos, por lo que es muy fácil encontrarnos periquitos prácticamente blancos o amarillos que únicamente presentan una pequeña diadema de ondulaciones en la cabeza. En los periquitos píos recesivos, las ondulaciones aparecerán como difuminadas o despigmentadas y suelen tener manchas irregulares por todo el cuerpo. Además, tienen el ojo completamente negro, puesto que no hay diferencia entre el iris y la pupila. La principal diferencia entre los píos dominantes y los píos recesivos a nivel de plumaje es que los dominantes son periquitos simétricos, que muestran sus manchas de forma simétrica, tanto en el cuerpo como en las alas. En cuanto a los periquitos píos de collar, estos son fruto del cruce entre un pío dominante y un pío recesivo, y se caracterizan por tener ondulaciones en la nuca, que se extienden hasta los oculares, dando la sensación de que tienen una especie de collar. Y además, al igual que los píos recesivos, tienen los ojos totalmente negros. Los puntas claras son periquitos prácticamente iguales que los periquitos píos dominantes, con la única diferencia de que no tienen esa especie de cinturón,
ya que su cuerpo es de un solo color, al igual que el de un periquito común. Además, las plumas de las alas carecen de color y no suelen tener ondulaciones en la zona de la nuca. Y para terminar con los periquitos píos, los claros de ojos negros, como podéis ver, son muy similares a los lutinos y los albinos. De hecho, la única diferencia que podemos apreciar a simple vista es que este tipo de periquitos tienen los ojos totalmente negros. Ya para finalizar, recordad que todas estas mutaciones de periquitos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo se pueden presentar de manera individual o bien de manera conjunta. Es decir, un mismo periquito puede presentar en algunas ocasiones varias mutaciones, lo que da lugar a la aparición de otras variedades de periquitos. Si queréis que haga más vídeos sobre mutaciones de periquitos o cualquier otro vídeo de periquitos, dejármelo debajo en comentarios. Y apoyar mucho este vídeo dándole a like y compartiéndolo con vuestros amigos. Y si veo que tiene mucho apoyo, la semana que viene volvemos con nuevos vídeos de periquitos. Por último, si te has quedado con ganas de ver más mutaciones de periquitos, echa un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí arriba y debajo en la descripción sobre las mutaciones más raras de periquitos australianos. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y ayudarme a seguir creando nuevo contenido sobre periquitos. Por supuesto, dale a like y comparte el vídeo con tus amigos para que también les pueda servir. Mira esto que te va a gustar y como siempre, te espero en el próximo vídeo.